16 de diciembre de 1944. A primera hora de la mañana, en las afueras de Monschau, Alemania, la tierra helada temblaba mientras otra salva de artillería estadounidense rugía sobre las cabezas. Pero aquella mañana algo era distinto. Terriblemente, incomprensiblemente distinto. Los proyectiles no impactaban en el suelo ni en los árboles, explotaban en el aire, justo sobre las posiciones alemanas que avanzaban, creando una lluvia letal de fragmentos de acero contra la que ningún agujero podía ofrecer protección. Entre los hombres de la 326ª División Volksgrenadier, que atacaban las posiciones del 38 Escuadrón de Caballería, los veteranos que habían sobrevivido años en el frente oriental se enfrentaban a algo que desafiaba toda su experiencia en combate. Ya no eran los patrones predecibles de la artillería tradicional, con sus zonas seguras y el valor protector de las trincheras. Era la muerte, entregada desde el cielo con precisión matemática. En ese momento, el coronel Oscar Alfred Axelsson, del 406º Grupo de Artillería, acababa de tomar una de las decisiones no autorizadas más trascendentales de toda la batalla de las Ardenas. En contra de las órdenes y sin permiso del mando superior, ordenó cargar proyectiles equipados con el secreto mejor guardado del arsenal aliado, las espuelas de proximidad. Estos dispositivos, que contenían diminutos sistemas de radar capaces de detectar la distancia al objetivo y detonar a la altura óptima, multiplicaban la letalidad de la artillería por 50. Las matemáticas de la muerte estaban a punto de reescribirse en los bosques congelados de las Ardenas. Lo que los soldados alemanes no podían imaginar era que se enfrentaban a un arma tan revolucionaria que cambiaría no solo esa batalla, sino la propia naturaleza de la guerra. La tormenta se había desatado. La operación Vigilancia sobre el Rin había comenzado con grandes promesas para la Wehrmacht. La última apuesta de Hitler implicaba 200.000 soldados, 1.000 tanques y casi 2.000 piezas de artillería, todo oculto por la niebla invernal de las Ardillas. El Führer aseguraba a sus generales que aquella ofensiva dividiría a los ejércitos aliados y permitiría recapturar Amberes, cambiando el rumbo de una guerra que se deslizaba inexorablemente hacia la derrota. El bombardeo inicial, a las 5:30 del 16 de diciembre, consiguió una sorpresa táctica total. La artillería alemana disparó a un ritmo de 1.600 proyectiles por minuto a lo largo de un frente de 85 millas. La inteligencia estadounidense había fallado de manera catastrófica, no había detectado la acumulación masiva de tropas y muchas unidades de primera línea eran reemplazos inexpertos o veteranos exhaustos enviados a ese sector tranquilo para descansar. Pero en Monschau, el coronel Axelsson se enfrentaba a una situación táctica imposible. El pequeño escuadrón de caballería estadounidense estaba siendo arrollado por fuerzas alemanas muy superiores. La artillería convencional no podía detener el avance. En un acto desesperado, Axelsson tomó su decisión histórica: usar las espuelas de proximidad sin autorización. Sabía que podría enfrentar un consejo de guerra, pero también sabía que obedecer órdenes significaba la derrota segura. El efecto fue inmediato y devastador. Los soldados alemanes que avanzaban en formaciones tradicionales se encontraron bajo un tipo de fuego que nunca habían conocido. Los proyectiles explotaban a unos 10 o 15 metros sobre sus cabezas, cada detonación creando un cono de fragmentos que cubría un área mucho mayor que los proyectiles convencionales.
Veteranos que sabían cómo protegerse del fuego normal fueron alcanzados incluso dentro de sus refugios. Nada podía detener aquel nuevo tipo de muerte. El secreto de aquella nueva arma era una combinación perfecta entre ciencia y poder industrial. La espoleta de proximidad representaba la unión de la innovación científica estadounidense y la capacidad industrial en su punto más alto. A diferencia de los proyectiles convencionales, que solo explotaban al impactar o con un temporizador impreciso, las nuevas espoletas contenían un radar en miniatura del tamaño de una taza de café. Dentro de cada una, los ingenieros habían empaquetado 130 componentes electrónicos, incluyendo varios tubos de vacío diminutos, capaces de resistir una fuerza de 20.000 veces la gravedad al ser disparadas. El principio físico era asombroso. Al ser lanzado, el proyectil aplastaba una pequeña ampolla de vidrio que contenía el electrolito, creando una batería instantánea que alimentaba el radar durante todo el vuelo. El desarrollo fue dirigido por el Dr. Merle Tuve en el Johns Hopkins Applied Physics Laboratory, con una intensidad comparable al Proyecto Manhattan. El laboratorio, disfrazado como un concesionario de autos usados en Maryland, llegó a emplear el 3% de todos los físicos de Estados Unidos. La seguridad era tan estricta como la del programa atómico. Los trabajadores no podían hablar ni con sus familias sobre lo que hacían, y cada espoleta tenía un número de serie único para su seguimiento. Parecía imposible lograr que tubos de vacío, diseñados para radios domésticos, soportaran la violencia de un disparo de artillería. Pero el avance llegó gracias a técnicas de miniaturización que más tarde revolucionarían toda la industria electrónica. El Dr. James Van Allen, quien después descubriría los cinturones de radiación de la Tierra, diseñó tubos del tamaño de una goma de lápiz, con todas las funciones de un tubo normal. Para diciembre de 1944, las fábricas estadounidenses producían 40.000 espoletas de proximidad al día. Más de 100 empresas participaron en el esfuerzo: RCA, General Electric, Sylvania, Crosley Corporation y muchas más. El programa costó $1.000 millones de la época, siendo el segundo proyecto más caro de la guerra después del de la bomba atómica. La decisión no autorizada de Axelson el 16 de diciembre provocó una crisis inmediata en el mando. Había violado órdenes directas que limitaban el uso de las espoletas únicamente contra aviones enemigos para evitar que cayeran en manos alemanas. Pero su efecto en Monschau fue tan devastador que nadie pudo negarlo. El ataque alemán se detuvo en seco, con bajas tan graves que sorprendieron a ambos bandos. La noticia del impacto llegó rápidamente al cuartel supremo aliado. El general Eisenhower, consciente de la gravedad en las Ardenas, solicitó autorización formal el 19 de diciembre. 2 días después, el 21, todas las restricciones fueron levantadas. Las espoletas de proximidad se autorizaron para uso general en todo el frente de batalla. En cuestión de días, los proyectiles comenzaron a llegar a las unidades de artillería de todo el sector. El 463 Batallón de Artillería Paracaidista, en Bastogne, los recibió justo cuando el cerco alemán se cerraba alrededor del pueblo. El 420 Batallón Blindado de Artillería de Campaña, con sus obuses autopropulsados M7 Priest, empezó a usarlos para defender los accesos del noroeste.
El 969 Batallón de Artillería, una unidad afroamericana al mando del teniente coronel Herbert D. Barnes, los empleó con efectos devastadores al suroeste de Bastogne. Todas las unidades descubrieron la misma verdad. Las espoletas de proximidad transformaron la artillería de un arma de apoyo en una herramienta decisiva. Los observadores ya no necesitaban ajustar con precisión los disparos. Las espoletas encontraban por sí solas el punto óptimo de detonación. La precisión dejó de ser tan crítica, mientras que la letalidad aumentó de forma exponencial. El asedio de Bastogne fue la demostración perfecta del poder de las espoletas de proximidad en una guerra defensiva. La 101 División Aerotransportada, completamente rodeada y superada en número, resistía en el cruce vital de caminos contra repetidos ataques alemanes. Entre sus defensas se encontraba el 463 Batallón de Artillería Paracaidista, equipado con obuses de 75 milímetros, capaces de disparar proyectiles con espoleta de proximidad. Entre el 19 y el 31 de diciembre, según los registros oficiales, el batallón disparó exactamente 7.676 proyectiles. No todos llevaban la nueva espoleta, pero los que sí tuvieron un efecto devastador, tanto físico como psicológico. Las formaciones de asalto alemanas simplemente se desintegraban bajo las explosiones en el aire. Enteras secciones eran eliminadas en cuestión de segundos. El ataque del 22 de diciembre, justo después de la famosa respuesta de Nats del general McAuliffe al ultimátum alemán de rendición, mostró la efectividad absoluta del arma. Los soldados alemanes avanzaban por campos nevados en formaciones tradicionales. Entonces, los proyectiles comenzaron a estallar sobre sus cabezas, con un ritmo y una precisión imposibles. Las detonaciones formaban patrones superpuestos de destrucción que no dejaba zona segura alguna. El 969 Batallón de Artillería, compuesto enteramente por afroamericanos, jugó un papel igualmente crucial. Sus obuses de 155 milímetros crearon un verdadero anillo de fuego alrededor de Bastogne. Las explosiones, a más de 15 metros de altura, cubrían áreas enormes con fragmentos mortales. Prisioneros alemanes contaron más tarde que muchas unidades perdieron la cohesión antes incluso de llegar a las líneas estadounidenses. Los soldados huían del fuego inteligente que caía del cielo sin aviso. El episodio más documentado sobre la letalidad de las espoletas de proximidad ocurrió en el río Sauer, cerca de Ettelbruck, entre el 25 y el 26 de diciembre. El general George S. Patton, cuyo tercer ejército avanzaba a Bastogne, fue testigo directo del suceso y lo relató en sus memorias War as I Knew It. Un batallón alemán intentaba cruzar el río parcialmente congelado, creyendo que la oscuridad y la niebla los ocultaban de los observadores estadounidenses. Con la artillería convencional se habrían necesitado varios ajustes de fuego, dando tiempo a los alemanes a terminar el cruce o buscar cobertura. Pero las espoletas de proximidad no necesitaban ajustes. Patton escribió: «Atrapamos a un batallón alemán cruzando el Sauer. La nueva munición de proximidad fue devastadora. Los proyectiles estallaban en el aire sobre ellos. No tenían a dónde correr. El río detrás, nuestro fuego delante y encima. Cuando cesó el bombardeo, contamos 702 cuerpos. 702 muertos, contados uno por uno.
Era una de las pocas cifras precisas de bajas provocadas por las espoletas. La eficiencia matemática era espantosa. Un batallón entero aniquilado en minutos, sin posibilidad de escapar o defenderse. El impacto psicológico se extendió rápidamente entre las unidades alemanas. Los soldados comenzaron a negarse a cruzar ríos, convencidos de que cualquier intento terminaría igual, con una lluvia de fuego desde el cielo. Los densos bosques de las Ardenas, en los que los alemanes confiaban para ocultarse, se transformaron en trampas mortales cuando entraron en juego las espoletas. En terreno abierto ya eran terribles, pero entre los árboles el efecto se multiplicaba. Las explosiones aéreas rompían las ramas, lanzando miles de astillas de madera con fuerza letal. Algunas, del tamaño de un brazo humano, salían disparadas a cientos de metros por segundo. En los refugios tradicionales, tras un árbol grande o bajo las raíces, se volvieron inútiles. Los fragmentos y las astillas caían desde arriba, destruyendo siglos de sabiduría táctica sobre el combate en bosques. Un solo proyectil de 155 milímetros, detonando sobre el dosel de los árboles, podía limpiar un área del tamaño de una cancha de tenis. La combinación de fragmentos metálicos y astillas convertía el aire en un campo de muerte total, un círculo de 360 grados imposible de evitar. Los soldados alemanes entrenados en guerra forestal descubrieron que su experiencia no servía de nada. Si se dispersaban, quedaban expuestos a más área de fuego. Si se agrupaban, un solo proyectil bastaba para eliminar a toda la escuadra. No había respuesta táctica posible. Las espuelas de proximidad funcionaban con principios que, para los soldados de los años 40, parecían pura ciencia ficción. Cada una contenía un diminuto transmisor de radio que emitía ondas en un rango entre 180 y 220 megahercios. Durante el vuelo del proyectil, esas ondas rebotaban en el suelo, en los árboles, en los vehículos, incluso en los cuerpos humanos. A medida que el proyectil se acercaba al objetivo, la señal reflejada se hacía más intensa. Cuando alcanzaba el nivel correspondiente a la altura ideal de explosión, un interruptor electrónico activaba la detonación. Todo ese proceso ocurría en una fracción de segundo y en condiciones imposibles. Aceleraciones de más de 20.000 veces la gravedad terrestre, temperaturas que pasaban del calor del cañón, unos 1600 grados Celsius, al frío glacial del aire. Y aún así, los delicados tubos de vacío seguían funcionando, protegidos por ingeniosos sistemas de amortiguación. Las pruebas en el campo de tiro de Aberdeen demostraron cuál era la altura más letal para cada tipo de obús. Unos 10 metros para los cañones de 105 milímetros, 15 metros para los de 155 milímetros y más de 20 metros para los gigantes de 240 milímetros. Cada disparo cubría un área de muerte 5 a 10 veces mayor que un proyectil convencional. Los cálculos eran claros. Las espuelas de proximidad aumentaban la eficacia de la artillería hasta 10 veces. En los cañones antiaéreos, el salto fue aún más impresionante. Las tasas de derribo de bombas volantes B-1 pasaron del 17% al 79% en pocas semanas. El fracaso alemán para entender esta tecnología fue absoluto. En diciembre de 1944, las fuerzas de la Wehrmacht capturaron un depósito de municiones americano con 20.000 proyectiles de proximidad intactos. Era potencialmente un golpe de suerte enorme, pero sus expertos técnicos no supieron reconocer lo que tenían frente a los ojos. Al desmontar las espuelas, los ingenieros alemanes quedaron confundidos.
Encontraron tubos de vacío en su interior y declararon que era imposible que resistieran el disparo de un cañón. Concluyeron que debía tratarse de algún tipo de sistema magnético o incluso de piezas falsas colocadas para engañar. El error fue fruto de su propia ceguera institucional. Antes de la guerra, Alemania había liderado el desarrollo de las espuelas de proximidad. Las empresas Rheinmetall Borsig y AEG Berlin tenían prototipos funcionales en 1940, pero Hitler ordenó cancelar todos los proyectos que no pudieran producirse en menos de 6 meses. El programa fue abandonado. Por eso, cuando examinaron las espuelas estadounidenses, los técnicos alemanes simplemente no pudieron creer que alguien había resuelto los problemas que ellos mismos habían dejado atrás. La ironía era amarga. Sus propios diseños electrostáticos, basados en cambios de capacitancia eléctrica, habían mostrado un 95% de fiabilidad en las pruebas. Si el desarrollo hubiera continuado, Alemania podría haber desplegado sus propias espuelas de proximidad ya en 1941. La ironía era amarga. En los interrogatorios tras la guerra, Hermann Göring admitió que el programa alemán estuvo a solo 3 o 4 meses de la producción cuando todo terminó. Una oportunidad perdida que, en retrospectiva, pudo haber cambiado el rumbo de la guerra. El 25 de diciembre de 1944 no trajo ningún descanso festivo. Las unidades alemanas que intentaban reorganizarse y reabastecerse durante la Navidad descubrieron que las nuevas espoletas no respetaban treguas. Las cocinas de campaña, los convoyes de suministro y las zonas de reunión fueron alcanzadas por un bombardeo devastador que ya no necesitaba observadores adelantados. Solo ese día, el 420º Batallón Blindado de Artillería de Campaña disparó más de 1000 proyectiles, la mayoría con espoletas de proximidad. Los obuses autopropulsados M7 Priest lanzaban fuego rápido y preciso, atrapando por sorpresa a los alemanes que creían estar seguros tras la niebla. Por primera vez, la artillería podía operar con efectividad total de día y de noche, incluso con mal tiempo. Ya no dependía de la vista humana. El impacto psicológico fue devastador. Los soldados alemanes, acostumbrados a moverse solo cuando los aviones aliados no podían volar, comprendieron que ya no existía refugio alguno. La muerte podía llegar en cualquier momento, sin aviso, bajo cualquier clima. El 21 de diciembre, el coronel de las SS, Otto Skorzeny, famoso por haber rescatado a Mussolini, intentó capturar la ciudad de Malmedy con sus tropas de élite. No eran soldados comunes. Eran los mismos comandos que habían llevado a cabo las operaciones más audaces del Tercer Reich, capaces de infiltrarse en líneas enemigas usando uniformes estadounidenses. Pero esta vez su astucia no serviría de nada. La artillería estadounidense los esperaba con proyectiles equipados con espoletas de proximidad. Las explosiones se desataron directamente sobre sus cabezas, con una precisión casi sobrenatural, como si los proyectiles pudieran reconocer a los impostores disfrazados. Las pérdidas fueron tan severas que el ataque terminó en desastre total. Incluso entre las tropas de élite de las SS se produjo una ruptura psicológica sin precedentes. Hombres adoctrinados para creer en la superioridad alemana se encontraron impotentes frente a una tecnología que parecía tener vida propia. Algunos sobrevivientes, desesperados, corrieron hacia las líneas estadounidenses, prefiriendo una muerte rápida antes que seguir bajo aquel infierno aéreo. El orgullo de las SS se quebró aquella noche bajo una lluvia de acero invisible.
La producción masiva de las espoletas fue un logro industrial. Para finales de 1944, más de 100 empresas estadounidenses se habían reconvertido completamente a la fabricación de espoletas. La Crossley Corporation abandonó los refrigeradores para ensamblarlas. Emerson Radio pasó de fabricar aparatos domésticos a componentes militares. Sylvania, RCA y General Electric dedicaron fábricas enteras al programa. El control de calidad fue extremo. Cada uno de los 130 componentes era probado de manera individual. Cada punto de soldadura inspeccionado con lupa, y se disparaban muestras aleatorias para asegurarse de que sobrevivieran al lanzamiento real. La fuerza laboral, compuesta en su mayoría por mujeres, trabajaba turnos de 12 horas, 6 días por semana, sin saber exactamente qué estaban construyendo. Solo sabían que era vital para ganar la guerra. Para diciembre de 1944, producían una espoleta cada 2 segundos. El precio de cada unidad había bajado de $732 en 1942 a apenas $18, sin perder calidad. Durante toda la guerra se fabricaron 22 millones de espoletas, y solo en la batalla de las Ardenas se usaron más de 200,000. El general George S. Patton entendió el verdadero valor de las espoletas mejor que nadie. En la Tercer Ejército, avanzando para liberar Bastogne, las utilizó como un arma de ruptura. Su comandante de artillería, el general Edward Williams, desarrolló nuevas tácticas específicas para aprovechar su potencial. Creó la técnica del tiempo en el blanco, en la que varios batallones disparaban de manera que todas las granadas explotaran al mismo tiempo. Decenas de proyectiles con espoleta de proximidad, detonando simultáneamente a la altura perfecta, creaban un espectáculo apocalíptico. Los soldados alemanes lo llamaban la campana de la muerte. Entre el 22 y el 29 de diciembre, el Tercer Ejército de Patton disparó más de 50,000 proyectiles de proximidad. El resultado fue decisivo. Rompió la resistencia alemana y abrió el corredor hacia Bastogne. Patton escribiría más tarde: «La espoleta milagrosa ganó por nosotros la batalla de las Ardenas». En la batalla de la Cresta de Elsenborn, las espoletas demostraron todo su poder. Las divisiones segunda y 99 de infantería defendían una posición clave contra la Sexta Armada Panzer SS, incluyendo la temida Primera División Panzer Leibstandarte Adolf Hitler. Durante 3 días, del 17 al 19 de diciembre, los artilleros estadounidenses dispararon 160,000 proyectiles, de los cuales 40,000 llevaban espoletas de proximidad. Aunque eran solo una cuarta parte del total, causaron más del 60% de las bajas alemanas, más de 5,000 hombres. La matemática era innegable. Las espoletas de proximidad multiplicaban el poder de fuego por 4. Los ataques alemanes se estrellaban una y otra vez contra una muralla de acero y fuego. Enteras compañías desaparecían en segundos. Los cuerpos se amontonaban tan densamente que los que venían detrás tenían que trepar sobre los muertos. Tras 3 días, los ataques cesaron. La élite del ejército de Hitler había sido destruida por la ciencia estadounidense. El 1 de enero de 1945, la Luftwaffe lanzó su última gran ofensiva, la Operación Bodenplatte, en la que más de 900 cazas alemanes atacaron aeródromos aliados.
El factor sorpresa fue total. Muchos aviones aliados fueron destruidos en tierra. Pero al intentar regresar, los pilotos alemanes encontraron una muralla invisible en el cielo. La artillería antiaérea equipada con espoletas de proximidad. De los 277 aviones alemanes perdidos aquel día, 172 fueron derribados por la artillería, la mayoría con esta nueva tecnología. Las tasas de derribo dejaron atónitos a ambos bandos. Los pilotos, entrenados para esquivar fuego predictivo, no podían comprender cómo los proyectiles explotaban justo en el punto exacto de máximo daño. La Luftwaffe, ya debilitada y sin combustible, nunca se recuperó. Aquel fue, literalmente, su último vuelo. Para comienzos de enero de 1945, mantener el secreto ya era imposible. Demasiados soldados habían visto los efectos, demasiadas historias circulaban en el frente. El 6 de enero, el Departamento de Guerra de Estados Unidos autorizó una revelación limitada. El New York Times publicó una breve nota sobre un nuevo tipo de proyectil que multiplicaba la eficacia de la artillería, sin explicar cómo funcionaba. Pero los alemanes también comprendieron la magnitud del arma. Un informe del 10 de enero de la Oficina de Inteligencia del Ejército Alemán Occidental decía: los Estados Unidos poseen una espoleta de control por radio que detona los proyectiles a la altura óptima para causar el máximo daño. Ha provocado graves bajas en nuestras fuerzas en las Ardenas. No existen contramedidas efectivas. El secreto se había roto, pero para entonces ya era demasiado tarde. Tras la guerra, los análisis fueron unánimes. El mariscal Gerd von Rundstedt declaró: la espoleta de proximidad fue decisiva. Nuestros ataques fracasaron, no por falta de valor, sino por una artillería que parecía tener ojos. El general Hasso von Manteuffel, comandante del Quinto Ejército Panzer, confirmó: la artillería estadounidense era el terror de nuestros hombres, especialmente esos nuevos proyectiles que explotaban en el aire. Los números contaban la historia. Durante la batalla de las Ardenas se dispararon 200.000 proyectiles con espoleta de proximidad, causando entre 15.000 y 20.000 bajas alemanas, hasta una quinta parte del total. Pero detrás de cada cifra había tragedia humana. Muchos de los soldados alemanes eran adolescentes reclutados en los últimos meses de la guerra, muertos por un arma que parecía pensar, una máquina que decidía cuándo y dónde matar. En las fábricas estadounidenses, miles de obreras trabajaban en silencio, sin saber qué estaban construyendo. Sufrieron accidentes, agotamiento e incluso colapsos nerviosos. Fabricaban la muerte sin conocer su nombre. Y sin embargo, la pregunta moral persiste. ¿Cuántas vidas estadounidenses se salvaron gracias a esa arma? ¿Cuánto se acortó la guerra? ¿Cuántas víctimas del Holocausto fueron liberadas antes gracias a esos días ganados? El programa de las espoletas de proximidad generó avances que transformaron el mundo moderno. Las técnicas de miniaturización dieron origen a la electrónica moderna. Los estándares de control de calidad se convirtieron en modelo para toda la industria. Y la coordinación de cientos de proveedores fue el origen de la gestión de cadenas de suministro que hoy mueve la economía global. El doctor James Van Allen, aquel de los diminutos tubos de vacío, aplicó su conocimiento a la instrumentación de satélites y descubrió los cinturones de radiación de la Tierra.
Los principios de radar evolucionaron hacia los sistemas de guía modernos, y el concepto de un sensor capaz de tomar decisiones por sí mismo dio nacimiento a los misiles guiados, y más tarde a todas las armas inteligentes. Cada proyectil de precisión, cada dron, cada bomba guiada de hoy tiene su origen en aquella pequeña espoleta que cambió la guerra en las Ardenas. Fue la primera arma que podía sentir su entorno y decidir cuándo detonar. El comienzo de la era de la guerra tecnológica. La batalla de las Ardenas terminó el 25 de enero de 1945. Alemania perdió 100.000 hombres, Estados Unidos 75.000, incluidos 19.000 muertos. El arma que comenzó como un experimento secreto se convirtió en un ganador de guerras. Eisenhower diría después que si los alemanes hubieran tenido esas espoletas, el día D habría sido excesivamente difícil, quizá imposible. Lo que comenzó con una decisión no autorizada del coronel Axelsen terminó cambiando la historia militar para siempre. En los bosques congelados de las Ardenas, la humanidad cruzó un umbral. La guerra dejó de ser solo cuestión de valor o estrategia y se convirtió en una ecuación de ciencia, industria y tecnología. Las matemáticas de la muerte habían sido reescritas por pequeños radares dentro de proyectiles de acero, y el mundo jamás volvió a ser el mismo.